Listo. Entonces, recordemos que la clase pasada solo hablamos fue de una palabra como tal, ¿cierto? Berechit. Esa fue la única que tocamos y que se resume en esto que vemos acá, esa palabra berechit que vimos que tenía y que tenía, bueno, le podríamos traducir de muchas formas, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver que se puede traducir esta frase, incluso vamos a llegar a conclusiones de traducir esta frase en muchas más debido a las otras palabras, ¿sí? Pero pues acá vamos a ver que el propósito, ¿sí? El propósito de toda la creación es mostrar que el reino de Dios a través de qué, de la Torá, ¿sí? Recordemos que lo que entendíamos como Berechit o Rechit, más bien, porque recordemos que la Resh es la casa, ¿cierto? Perdón, acá no está la Bet, tengo solo Rechit. La Bet, recordemos que es la casa, ¿cierto? El reino que él fundó para mostrar su gloria. ¿Cómo no lo mostró y cómo hizo ese reino? Lo hizo basándose en tres funciones principales. ¿Cuáles? El darnos su ley, su Torá, su instrucción para su pueblo, para aquellos que van a estar gobernados bajo la autoridad de él, bajo la autoridad de quién? De su príncipe, ¿no? Él tiene una potestad mucho mayor, tenía que colocar a alguien un poco, digamos, visible y ahorita vamos a entender el por qué, porque pues imagínate nosotros a entender al Dios como tal, a aquel que sobrepasa todo entendimiento, que dice que los cielos es el estrado de sus pies, ¿no? Pues entonces, pues imagínate, no podemos alcanzar a imaginarnos lo que realmente es Él en su totalidad y en su plenitud, ¿no? Entonces, vemos que Rechit, y recordemos que Rechit fue principio, primicias, principal, ¿sí? Esas son las tres palabras como principales que vamos a manejar y eso fue lo que él hizo, hizo su reino, hizo su casa para mostrarnos a nosotros su amor, su poder, su majestad de mil maneras, ¿sí? De las cuales vamos a estudiar ahorita ya con las siguientes palabras que tenemos, ¿no? Gracias. Mao acá me está corrigiendo que la tierra es el estrado de los pies de él, ¿sí? Yo poco, a veces confundo los versos, qué pena con ustedes. Por eso necesito que estén pendientes, me corrijan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a entrar con la siguiente palabra. La siguiente palabra que vemos ahí a lo largo de todo, ¿cierto? Es Berechit, bara, Elohim, ¿cierto? La siguiente palabra es bara, que quiere decir que creó, ¿cierto? O crear. Vamos a ver primero qué es lo que significa a lo largo del paleo hebreo, ¿sí? Acá ya incluso ya tienen las letras como tal en el hebreo actual y en el paleo hebreo, ¿sí? Y por eso vamos a ver lo fundamental que tenemos acerca de esto. Entonces vemos que está compuesta de qué? De una casa, ¿sí? Que está acá, está la casa, está la cabeza, ¿sí? Y está el toro que muestra la fuerza, que muestra la plenitud, que muestra todo lo que es Elohim, ¿cierto? Si nosotros miramos y se los unimos, como están acá a este lado, a la parte de acá que vemos todo esto, ¿cierto? Nos muestra que el hijo amado, o sea, la casa con el principal o la cabeza, ¿sí? Que es la autoridad, nos muestra al hijo amado. Al hijo amado, ¿quién sería el hijo amado de Elohim? Yeshua. Yeshua. Exactamente, sí, Yeshua. Vemos a Yeshua acá en esto, que sería ¿qué? Elohim, ¿cierto? Decimos, Elohim creó a través de su Hijo. Esto lo vamos a ver ya en textos mucho más adelante que nos van a confirmar esta frase, ¿no? Elohim creó a través de sus hijos o por él creó todo, ¿no? Y eso lo hemos visto, oh, bueno, tenemos ya varios textos. Entonces, el Hijo es el templo principal de Elohim, es lo que podríamos sacar
acá en esto. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque pues el templo, si tenemos el hijo, unimos estos dos, el hijo es el templo principal de Elohim. Y realmente si vemos él, se basa todo en él, está pues reducida toda la magnificencia del Eterno, ¿sí? Digamos, no reducida, esa palabra suena como rara, ¿cierto? Pero sí la podemos ver en diferentes, digamos, eh, en diferentes momentos cuando Él muestra la voluntad del Eterno, cuando Él muestra el amor del Eterno en diferentes circunstancias, ¿no? Antes de entrar a eso, vamos a ver y vamos a recordar el verso que estábamos viendo, que es Berechit, bara Elohim et Hashamayim beet haaretz, ¿no? Estamos hasta ahora en la segunda palabra, por eso les digo, no creo que alcancemos a complementar todo y más que en Elohim, pues siempre nos vamos a tardar un buen tiempo. Entonces, esta palabra de bara, que es creó, ¿sí? Vamos a ver que tiene varias cosas y si ya nos vamos directamente en el Strong, es la palabra, es el Strong H1254, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Atravesar, creación, creador, crear, criar, desmontar, desmonte, engordar, nacer, producir. Entonces, si nosotros recordamos que Berechí también quería decir en lo alto, en la cumbre, en lo más máximo de qué, de lo que Dios quiso hacer, está que engordó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué engordó? Porque Él hizo y creó muchas más cosas a partir de eso. Lo engordó, lo agrosó, lo embelleció, por así decirlo, ¿sí? Mucho más acerca de esto y eso solo lo hace ¿quién? Dios. Dios solo puede crear algo que realmente sea de mayor bendición para todos nosotros. Y como les estaba hablando al principio de este tema, la clase pasada, vimos que estábamos hablando de esas teorías acerca de la creación, de la evolución y todo eso. Hay una teoría que se pega mucho en el cristianismo y que muy posiblemente nosotros la tenemos y ese es eso de crear de la nada, ¿sí? Eso de que, y muchos toman que esta palabra bara es crear de la nada, que Dios sacó tierra, el universo y lo creó de la nada. Pero vamos a ver que esta palabra bara sí solo hace referencia a Dios, es decir, solo Dios la utiliza o solo se utiliza en el contexto hacia Dios. Pero eso no quiere decir que se va a trabajar de la nada. ¿Listo? ¿Cómo sabemos a lo largo de las escrituras, antes de entrar en eso, en esta teoría, sí, que hemos conocido y que realmente pues no es tan acorde a las escrituras, pues vamos a ver que esta parte que les digo que engordó la podemos encontrar en varios textos. Esta palabra vara traducida de diferentes maneras. No de la misma manera como lo vemos como creó, sino la podemos ver de diferente manera. Por lo menos en Josué 17:15 está, y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que en el monte Efraín es estrecho para vosotros. Acá este aseos también se puede traducir como tales, ¿sí? Porque acá está diciendo desmontes de allí en la tierra, o sea, ve y organízate allí. Y en primera de Samuel 2:29 ya vemos la palabra directamente de engordar como vara, ya ustedes lo pueden buscar directamente en su Strong, por eso les di el número para que ustedes lo tengan presente y puedan verificar todo esto, ¿sí? En primera de Samuel 2:29 nos dice: ¿por qué habéis
hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Sí? O sea, utilizando lo sagrado que era para él, ¿para qué? Para satisfacernos a nosotros mismos, o bueno, eso era lo que estaba haciendo el pueblo, satisfaciéndose a sí mismo, en vez de realmente rendirle una ofrenda al Eterno. Entonces, en estos dos textos, y hay muchos más textos donde aparece esta palabra vará de diferentes maneras, ¿sí? Unos dicen, y yo la verdad no lo puedo verificar, yo no sé mucho hebreo para ponerme a verificar todas las escrituras, ¿sí? Pero unos dicen que aparece 55, otras dicen que 40, que 20, la verdad eso no se los puedo asegurar. Les dejo de tarea eso, si han estudiado hebreo, si conocen, pues pueden verificar si realmente es eso. Uno de los que estaba leyendo y iba más o menos acorde dice que aparece 20 veces en Isaías, eh, hablando acerca de Elohim, o sea, en el contexto de Elohim, ¿sí? Eso ya ustedes lo pueden verificar ya directamente. Yo, la verdad, no lo pude verificar. Yo dije, no, definitivamente buscar esa palabra es como una aguja en un pajar, ya directamente en hebreo, ¿no? Y pues toca entender todo esto, ¿vale? Como les estaba hablando de esta teoría que hay acerca de que Dios creó de la nada, que es lo que nosotros, le hablé al principio, pero les dije, vamos a tocar varias de esas teorías, porque pues vienen a veces a nuestro contexto y a veces pensamos que es así, que Dios creó todo de la nada. Y pues sabemos que eso para Dios pues no es nada imposible, ¿cierto? Pero esa no es una teoría que sea a nivel bíblica, ¿sí? Esta teoría es ni hilo, qué pena, pero les digo de la nada, dice, y según lo que busque, ustedes lo pueden buscar en Wikipedia y en otros archivos más, dice que es una locución latina traducible por de la nada o desde la nada. En filosofía y teología suele emplearse la expresión creatio es nihilo, haciendo referencia a aquello que se crea a partir de la nada. Se contrapone con la creación es materia, o sea, es decir, con esa creación que nosotros hemos escuchado acerca del evolucionismo, que todo empezó a partir de una materia, de un átomo, de una molécula, ¿sí? Pero empezó a partir de algo, ¿sí? O sea, como cuando nosotros cogemos y hacemos una sopa. La sopa no se creó de la nada, necesitó ciertos materiales, ¿sí? Depende de la sopa que ustedes hagan. Eso es poniendo un ejemplo loco, no tiene nada que ver acá con el tema de la evolución y todo eso, pero es como para entenderlo un poquito mejor, ¿no? Entonces, por eso dice traducido como creación a partir de la materia, a partir de algo, ¿sí? Dentro del ámbito científico, el concepto fue utilizado por la teoría de la generación espontánea para explicar la aparición de larvas de insectos y de gusanos en la materia en descomposición. Y pues eso sí sabemos, ¿no? Ustedes tienen una matica, nunca ha tenido lombrices y de momento a otro le parece una lombriz, le parece una larva, le parece algo, ¿cierto? Y ustedes dicen, venga, ¿de dónde nació esto? Pues a veces de la misma materia salen estos animalitos, ¿cierto? Entonces, digamos que esta teoría sí existe, ¿cierto? Es algo que a nivel natural lo hemos visto, ¿no? Por eso cuando se descompone un cuervo, pues que vienen a ver gusanitos, larvas y todo eso empiezan a nacer de allí, ¿no? Entonces, dentro del ámbito científico, dice que este concepto fue utilizado por la materia de la generación espontánea para explicar, perdón, la aparición de larvas. Bueno, esto ya lo leímos. Sigue diciendo, un número antiguo es de filósofos fomentaron el concepto de un dios como un ser supremo del mundo, pero sin atribuirle la causa primera de toda existencia. ¿Sí?
Es decir, lo vemos hoy en día, ¿cuántos científicos dicen, no, hay un Dios, pero Dios no creó todo? Sí, todo se creó a través de un Big Bang, a través de una evolución, a través de ciertas cosas, ¿cierto? Y no creen eso. Hay otra contraposición que sería la bíblica, que es, según la filosofía y mitología griega, el mundo fue creado por uno o varios dioses a partir de la materia, preexistencia de un estado de caos, ¿sí? Que es lo que a veces nosotros tenemos en cuenta. Uniendo el primer verso con el segundo, pues decimos, todo se creó a partir de un caos, ¿cierto? Había un caos, había algo que pasó y que definitivamente eso hizo que Dios, pues, generara algo nuevo, ¿sí? Pero pues vamos a ver que eso a nivel bíblico es un poquito, digamos, un poquito en contraposición, ¿sí? Y pues lo último que vemos acerca de esto es que la creación ex nihilo o eso de que Dios creó de la nada se ve mucho en las doctrinas o en las religiones abrahámicas, ¿sí? Por lo menos todo lo que es la cristiana, la católica y parte del judaísmo, como lo vimos, esta es una de las que ellos afirman que es así. Pero pues para eso vamos a ver si realmente eso está a nivel escritural. En la Biblia, si nosotros buscamos que Dios hizo de la nada los cielos y la tierra, no lo vamos a encontrar. Dice Dios creó los cielos y la tierra. Y lo buscamos en otros textos y vamos a ver que no dice nada de eso, ¿sí? Entonces, en el único que encontramos realmente que sale esta doctrina, la vamos a ver en un libro que no tiene nada que ver con las escrituras, es un libro apócrifo, ¿sí? Que es Segunda de Macabeos 7:28. Ustedes ya lo pueden buscar y mirar. Dice, te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, que veas todo lo que hay en ellos y entiendas que de la nada Dios lo hizo todo. Y de la misma manera creó al género humano. ¿Será que de la misma manera Dios nos creó a nosotros de la nada? No utilizó ningún otro material, sino que hizo, uy, acá yo quiero crear tal persona y hágase así y listo, se hizo. ¿Será que fue así? ¿O utilizó algo en la materia? ¿Quién me puede decir? ¿Será que utilizó materia o será que no? Se supone que utilizó barro. Exactamente, no, no se supone, está escrito en en la palabra que utilizó barro, ¿no? Entonces, vamos a ver esto, que definitivamente eso, ¿se les ve borrosa la imagen? Dice Albita que Eh, esto, Eric, yo sí bueno, la veo un Rafita poco me dice que no. borrosa también. Bueno, igual acá en la grabación, pues estoy viendo que está bien, es que ahorita este Zoom ya ha cambiado todo, tengo Y mi yo creo que imagen. es parte de su señal porque sí se ve bien. Listo, vale, Rafita, gracias. Acá Gracias. también la vemos bien. Y sí Vale, se ve bien. vale, gracias. Gracias por confirmarme. Listo. Entonces, si vemos, entonces para mirar que realmente Dios hizo esto, pues vamos a ver que no. Y nos vamos a ver en tres veces donde aparece este verbo vará de crear, que no utilizó de la nada, sino que también utilizó un material, ¿sí? En Génesis 1:1, pues acá vemos que Dios creó, pues pareciera que de la nada, pero vamos a ver que realmente a lo largo de las escrituras entra como en contraposición de eso. En Génesis 1:21 nos da para referirse de la creación acuáticas y volátiles. ¿Quién me lee esto? Génesis 1:21. Lo puse así como para que ustedes mismos también se den cuenta de dónde salieron, o antes de que lo encuentre, ¿quién me dice de dónde salieron las criaturas acuáticas y volátiles? Es decir, las aves. ¿De dónde las formó Dios a las aves?
antes de que encuentren el texto bíblico. ¿Ninguno? Del agua, del agua. No. Ajá, del agua. Vamos a leerlo para que ustedes lo puedan ver. Yo cuando lo leí, yo dije, del agua, luego no era de la tierra. Yo estaba segura que las aves eran directamente de la tierra, pero no, son del ¿Lo agua. leo? Génesis 1:21. ¿Sí? ¿Lo leo? Sí, sí, hazme el favor. Dice Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Ujú. Amén. Gracias, Rocío. Entonces, sí vemos definitivamente entonces de qué nos está hablando, que todas las aves y todos los, bueno, los pescaditos uno ya sabe por lógicas del agua, ¿cierto? Pero todas las aves que tenemos a nuestro alrededor son criaturas hechas del agua, ¿sí? Cuando nos referimos de la humanidad, ya lo vemos en Génesis 1:27, que ya nos dice que nos creó ¿de qué? Del barro. Rocío, porfa, me lees el 27 ya que lo tienes ahí a la mano. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Vale. Ahí en textos anteriores ustedes ya lo pueden ver que nos creó directamente el barro. Nos creó directamente de Dios nos creó, ¿sí? Y acá en este verso, cuando habla de creó, ya se los doy, para eso los hice, que ustedes lo leyeran, pudieran ver. Esta palabra de creó es la misma que ustedes ven acá, que es H1254. Ya les di el strong hace rato, ¿sí? Y habla de bara. Dios creó, Dios utilizó, es decir, esta palabra o esta acción, que realmente esta es la primera acción que se da a lo largo de las escrituras, vemos que realmente no fue de la nada y no solo es un verbo que se aplica para que Dios haya creado de la nada, ¿sí? Sino que utilizó ¿qué? En este momento para crear las aves y para crear todos los animales acuáticos, pues, ¿qué sería? Que utilizó el agua propia, ¿no? Y si nos vamos al 27 también en las dos palabras, casi tres, y acá vemos la otra tercera, utiliza ¿cuál? La palabra vara, ¿sí? Y lo podemos ver acá, H1254, H1254 y se me perdió la otra acá, H1254. Se los puse para que ustedes lo puedan mirar, para que ustedes puedan evidenciarlo igual. Se los puedo dejar de tarea para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Entonces, este verbo varar, realmente crear, vamos a ver que él utiliza cierta materia, utilizó que para crear las criaturas acuáticas y voladoras, pues el agua, ¿cierto? A todo animal cuadrúpedo, pues lo tomó del barro, de la tierra, más que todo, al hombre lo tomó del barro y a la mujer ¿de dónde? Del costado del varón. Esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, por eso no puse tanto estos versos, ya ustedes los pueden buscar, ¿sí? Pero este verbo es utilizado y siempre se utiliza cuando con implicación a Dios, que Dios fue el que hizo. No significa que también sea en ese momento de que creó de la nada, ¿sí? O sea, acá ya tendríamos que sacarnos, digamos, como ese pensamiento de que Dios creó de la nada, ¿vale? Entonces, ay, acá yo no sé por qué se me fue esto. ¿Listo? No sé si hasta acá vamos entendiendo. Sí. ¿Vamos bien? Sí, Sí, sí se Luz. Listo. entiende. Ujú. Bueno, Nada más, entendiendo esto, dime. Juliet, perdón, ya te interrumpí. Tranquila. Nada más una pregunta, porque mi pregunta ahora sería, ¿y los cielos y la tierra? ¿De dónde los creo? Creo, ajá,
Bueno, eso lo vamos a ver ahorita con Elohim. Vamos a conectar ahorita este crear con Elohim. ¿Listo? Ya lo vamos a ver en un texto más adelante. Creo que lo puse más adelante, que es donde realmente en el Nuevo Testamento nos habla que todas las cosas visibles fueron hechas de las invisibles, ¿sí? O sea, Dios hizo y así como se creó el tabernáculo ¿de dónde lo sacó Moisés? ¿Quién se acuerda? Una visión del cielo. Exactamente. Entonces, Dios cuando creó los cielos y la tierra fue algo que Él formó porque él lo tomó de un material, lo tomó de algo que nosotros no podemos saber, no podemos entender, todavía no conocemos, ¿sí? De pronto lo conoceremos cuando estemos con Él. Y por eso no se registra de dónde los tomó, pero se dice, o a lo largo de las escrituras se cree que fue de un material invisible, es decir, un material al cual nosotros no conocemos y muy posiblemente no tengamos acceso, pues todavía, ¿no? Lo vimos con la letra Bet, ¿sí? Con la letra Bet, ¿qué había y qué se nos podía mostrar y qué podíamos entender? Solo lo que estaba enfrente de nosotros, solo lo que Dios nos permitía entender. Lo demás, pues ya es de Dios, ya es disposición de Dios si no lo quiere revelar o no, ¿no? Pero igual creo que más adelante vemos una cita bíblica en cuanto a esto, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta directamente ya esta segunda palabra, ¿sí? La vamos a conectar con Elohim. Por eso les dije en esta palabra Elohim nos vamos a demorar mucho más, porque sí me gustaría que quedara claro en cuanto acá que esta palabra se utiliza para varias cosas a lo largo de las escrituras, no solo refiriéndose a Dios poderoso y eterno. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar de lleno con Elohim. Si vemos Elohim, es así como se escribe tanto en el alefato hebreo actual, ¿sí? Acá abajito en las letras actuales, y en el grande puse el paleohebreo porque pues nos estamos basando más en que en el original para poder entender mejor lo que Dios nos quiere mostrar, ¿sí? Entonces, Elohim se traduce como Dios a lo largo de las escrituras, ¿sí? Y vamos a ver que esta palabra, aunque está en plural, ¿sí? Vamos a entenderla también a lo largo de la gramática. Yo les dije que esto lo íbamos a ver en un video, por eso les dije, tranquilos, vamos pausa para pausa, no se afanen, ¿sí? Porque pues la idea es entenderlo poquito a poquito. Entonces acá vamos a entender cada uno de los símbolos porque pues acá ya vemos unos que no los hemos visto en las primeras o en la clase pasada. Vemos el Aleph. Ah, otra cosa que se me olvidó decirles acerca de Bará, y es que Bará, si ustedes lo miran, está contenido dentro de la palabra Berechit, ¿sí? Son las tres primeras letras de Berechit, está la palabra creo o Bará, ¿listo? También es bueno entenderlo. Y pues vamos a ver que esta palabra Elohim está compuesta por el Aleph, ¿sí? Por el callado que significa autoridad, control, avanzar, y esto pues lo vemos como esta vara que utilizaba que el pastor para guiar a sus ovejitas, ¿no? Está la palabra Hey, o la letra Hey más bien, que quiere decir mira o he aquí, o es como esa persona de asombro que mejor dicho, o también de reverencia, también se entiende esta palabra, hey, ¿sí? Muchos la han entendido como reverencia, otros la han entendido como también de asombro, ¿sí? Está la otra palabra que es la yud, también ya la vimos, ¿cierto? Que es mano, que es acción, obra o trabajo, también puede ser. Y por último tenemos la men. ¿Sí? Acá en esta palabra, en Elohim sería Lamen Sofit, pero pues en el hebreo, en el paleohebreo, pues el Men Sofit no está. Recordemos que, bueno,
Esto es en cuanto a gramática, para los que no sepan, el alefato hebreo se compone de 22 letras, pero hay unas que terminan, no sé si me confirman, creo que son 4 a 5 palabras que son las que, gracias Martica, son 5 palabras que son terminaciones. Cuando tú escribes una palabra y llegas a esa palabra, por lo menos la men ya pasaría a ser una letra más larga, ¿sí? Que significa que la palabra terminó. Más o menos es lo que yo he entendido. Me perdonarán, yo de gramática hebrea no sé mucho, más o menos es lo que he llegado a entender. ¿Listo? Esto es por si al caso ustedes llegan a ver esta palabra y dicen, no, pero es que esta letra no es la que debería estar ahí. ¿Listo? Entonces eso como para que lo tengan presente. ¿Vale? Ya entendiendo eso, vamos a verlo a través del Strong, ¿sí? Elohim es el H430, ¿sí? Que hablaría en el sentido de que de Dios o dioses, porque en algunos textos de la Biblia se traduce como dioses. También se traduce como juez, ¿sí? Y lo habla, creo, si no estoy mal, en el Salmo 82, que habla acerca de los jueces de Israel, ¿sí? Y que incluso Yeshua también cita este salmo. No sé si es el 82, porfa, me corrigen si estoy mal. La raíz de esta palabra, sí, acá nos vemos que es el plural del H433, sí, que es Elohá, Después, quítale esa botella. que es Elohá, es lo que hablamos de Dios como tal, ¿sí? Pues esta palabra Elohá, vamos a ver que casi es de las que menos se pronuncia. Ustedes cuando han escuchado que alguien diga Elohá, muy poco, ¿cierto? Si lo hemos escuchado, es muy poco. Y pues esta palabra es es abreviación también de él, ¿sí? Esta palabra él la hemos visto que se une en ciertos nombres como Ezequiel, como Daniel, en muchos otros, ¿cierto? Que se une esta y es una palabra o es una abreviación de quién? Del Eterno, ¿sí? Mostrando esos atributos de un Dios fuerte, un Dios de grandeza, un Dios poderoso. Entonces, imagínate todo lo que implica, pues, Elohim en cuanto un poquito ya más a profundidad. ¿Listo? Ya entendiendo esto y teniendo esto, vamos a ver el por qué esta palabra es directamente es plural, ¿sí? Que realmente vamos a entenderlo, el hombre que lo explica mucho mejor que yo, ¿listo? Entonces, para entender el por qué es plural y por qué acá en este texto es singular, aunque la palabra está en plural, ¿listo? Entonces, por favor, le ponemos atención a esta explicación, porque de aquí pues es que vamos a entender muchas de las cosas que vamos a hablar más adelante, ¿vale? Si vemos ahí, ya entendemos este contexto, ¿cierto? Acá ya podemos entenderlo mucho mejor en cuanto a la gramática, ¿sí? Porque pues a veces perdemos este sentido, ¿sí? Y por eso este Elohim del que está acá hablando está en qué? En singular. ¿Por qué? Por el verbo que está en la acción es creó, no crearon, ¿sí? Al crear, si hubiera cambiado y hubieran puesto crearon, pues hubiera sido un término que varias personas hubieran creado. Ahí él tocó un parte de la Trinidad y pues acá es donde se refuta y donde quitaríamos, digamos, esta parte que ellos hablan de que Elohim, pues es dioses y que mostraría la Trinidad, ¿sí? Debido a que si nosotros y habláramos en contexto de pluralidad, porque no serían dos, cuatro, cinco, seis, porque necesariamente tienen que ser tres. ¿En dónde sacan que son solo tres los que muestran ahí en plural? Cuando el plural empieza desde dos unidades o dos personas o dos cosas que nosotros vayamos a hablar, ¿cierto? Porque cuando hablamos de perros, por lo menos no estamos hablando de uno, sino estamos hablando de dos para adelante. No sabemos la cantidad, solo sabemos que son de dos
para adelante, depende de la imaginación de la persona. Uno se puede imaginar 10, otros 20, otros 2, ¿sí? Depende de nuestra imaginación. Pero acá por eso el contexto que se da en este primer verso es de qué? De singular. Dios creó los cielos y la tierra. Él solo creó. ¿Listo? Por eso este término que se utiliza acá en este verso es que es de honorífico, es de darle superioridad, es de darle esa magnificencia que tendría solo de quién? Del Eterno, de Dios, de Elohim, del único todopoderoso, ¿sí? Y este término es del que pues se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ya entendiendo esto, podemos ir pasando a lo siguiente. Ahí él no lo que hay varias palabras que hay también que se utilizan así con con esta parte de la gramática que es de manera plural. Cuando se hablan de aguas, o por lo menos cuando se habla de la cara, ¿sí? Algo que decía Joseph ahí en su audio y es cuando habla de las caras, dice que es panín, ¿sí? Por lo menos y nosotros pues de por sí sí tenemos muchas caras, ¿cierto? A veces estamos enojados, tristes, contentos, alegres, siempre vamos mostrando una cara diferente, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tengas 5 rostros tú ahí, sino que es uno solo, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir con esta palabra y de por sí, nosotros cuando hablamos de caras, acá siempre hablamos y le ponemos la S, ¿cierto? Que significa numérico. Lo mismo pasa en el hebreo cuando le ponen y M, ¿no? Otra palabra que se habla ahí así en plural es agua, ¿sí? Agua también lo toman en modo plural, ¿sí? A pesar de que nosotros a agua, cuando hablamos de una sola fuente de agua, por así decirlo, estamos hablando de singular, ¿cierto? Pero le agregamos la S, ya pasaría a ser numérico, lo mismo que él estaba diciendo así. Por eso hay que mirar que cada palabra plural dependiendo de cómo se conjuga, pues así mismo es que nosotros vamos a saber si es singular o si realmente es numérico o es majestático, ¿no? Ese de soberanía, de poder, de realeza, de autoridad que le podemos dar en énfasis a algo o a alguien, ¿no? Entonces, acá ya podemos ver y entender realmente que incluso desde la época de Moisés, cuando se levantaron estos jueces, cuando llegó el suegro de Moisés y le dijo, ven, no te cargues tú solo con todos, levántate y haz un llamado. Y ahí fue que Dios utilizó a cuantos jueces para que le ayudaran a Moisés y fueron llenos del Espíritu Santo. Y a estos dioses, ¿cómo se les nombró? Elohim, ¿no? De esos Elohim era que habla el Salmo 82 y que habla Yeshua allí cuando dice que a ellos también se les decían dioses. ¿Por qué? Porque era el representante de Dios en la tierra, al igual que el sacerdote en su debido momento, ¿sí? Entonces, Elohim, ¿sí? Y este él, de esta raíz que vemos de él, ¿sí? Esta raíz, pues, ¿qué nos da a entender? La fuerza de dirección, si solo tuviéramos estas dos palabras para hablar, o lo que nosotros vemos a lo largo de las escrituras como ya, ¿sí? Que refiriéndose al eterno, pues está hablando de la fuerza de, de dirección, del líder fuerte, del poder, sobre todo poder, de la autoridad máxima, ¿sí? Que nosotros debemos de tener. Entonces, a esto nos va llevando un poquito más a profundidad realmente lo que quiere decir Elohim, hablándolo como el eterno, ¿sí? Como aquel que es sobre todo nombre, ¿sí? Y para esto vamos a entender, y acá ya vamos a ir un poquito más ya a las escrituras, no tanto a gramática y todo esto que en cierta forma es un poquito aburrido. Vamos a ir ya al principio de fe que todos deberíamos de tener, que solo hay un Dios.
No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, solo hay uno. ¿Y cómo lo podemos ver? En Deuteronomios 6:4 nos dice que, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es. O Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Eso es lo que nos dice en Deuteronomio. Moisés nos los dice, ¿no? Y Yeshua también nos lo afirma en Marcos 12:29 cuando le preguntan cuál es el mandamiento más grande. ¿Qué dijo? Y él no empezó directamente con amarás al Señor tu Dios, sino realmente se estaba refiriendo a este texto de Deuteronomio 6, que Marcos pues sí lo transcribió literal a diferencia de Mateo, ¿no? ¿Qué respondió? Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Solo tenemos un Dios, solo debemos adorar a un solo Dios, ¿vale? Y para esto, pues vamos a ir entrando un poquito más a lo largo. Ya entendimos las dos primeras letras, ¿cierto? Que es el Aleph y el Lamet, que son la autoridad la fuerza de dirección del Eterno, ¿no? Es como cuando Él viene y cuando un pastor coge su callado y le dice a su ovejita, venga, por ahí no es el camino, la arrastra por el camino que debe de ser. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por esos procesos que nos estamos saliendo del redil, del guacal y él nos jala con su bastón y nos dice, venga, por ahí no debes de ir, párate y camina por este lado, ¿no? Perdón, Después Juliet. encontramos, dime. Perdón, Juliet. Nada más preguntar si sí se entendió bien esto del manejo gramatical o si hay alguna duda, porque si no, se van No, creando pues lagunas. imposible. Ahí me confirmo. ¿Alguien tuvo alguna duda? ¿O están De mí me dormidos? quedó claro. Ok, perfecto. Muy bien. Perdón. No, tranquilo, igual si van teniendo dudas o preguntas me pueden interrumpir porque pues este tema no está dividido por secciones como para uno parar, sino que es un tema de recorrido, por eso es principal que si van teniendo dudas, vayan preguntando, ¿listo? Entonces, ya entendiendo las siguientes tres letras, ¿sí? Yo siempre con palabras, las siguientes tres letras, vemos la Hei, ¿sí? Que implica que a sorpresa, implica admiración, y esta letra implica también aliento, ¿sí? Ese cuando tú pasas por un momento o muy difícil y como que se te va el aliento, es así como este muñequito como que, o de asombro cuando definitivamente de lo que estás viendo se te para la respiración o tú no puedes respirar de lo impactado que estás viendo, ¿sí? Eso es más que todo esto de hate, ya lo podemos ir entendiendo un poquito más. Cuando hablamos de Yud, pues es lo mismo que nosotros cuando vamos a hacer una obra, cuando estamos haciendo algo que movemos la mano, ¿cierto? Estamos utilizando nuestra mano, es para hacer algo o para eh, terminar de hacer o lanzar algo, ¿no? La última letra que vemos es la men, ¿sí? Que significaría aguas o también significaría caos, ¿sí? También representaría caos en esto, ¿sí? Y otra persona que yo escuché también decía que podría ser sangre, ¿sí? Es algo que la verdad no podría decirlo, no está directamente traducido como sangre, pero pues ahí para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces, ya en resumen de lo que vamos viendo, entonces Elohim significa literalmente ¿qué? Líder fuerte, admirable, hacedor profundo, inescrutable, más allá de qué? De nuestro entendimiento. Hablando de Elohim como quién, como nuestra autoridad máxima, como aquel dueño de esta casa que se está formando, hablándolo literalmente de este verso 1 de Génesis 1, ¿no?
no de los otros dioses, porque de los otros dioses, pues imagínate, estas características no entra para un juez como tal y no entran para los dioses que vemos a lo largo del mundo, como Astoret, como Molot, bueno, como todos ellos, ¿no? Esto como para hacer énfasis en lo que vamos, hacia dónde vamos, ¿no? Estamos entrando es a entender a Elohim, al Dios, al Eterno, ¿sí? Directamente con esta palabra, ¿vale? Ya teniendo presente esto, qué es el significado de cada una de las letras y qué es lo que nos representa, vamos a ver y a seguir viendo este principio de qué, de que Dios solo es uno, ¿sí? Y esto no nos lo dice solo Deuteronomio 6:4, sino a lo largo del libro de Isaías. Isaías es el que más pone claridad acerca de esto y lo vemos en Isaías 46:9, que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. O sea, nadie puede estar al nivel o asemejarse a él. En Isaías 45:5 también nos dice: yo soy el Eterno y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, Jehová o el Eterno, y ninguno más que yo. ¿Qué qué? El único que es capaz de formar qué, la luz, y que creó las tinieblas y que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová o el Eterno, soy el que hago todo esto, ¿no? ¿Quién es el que hace todo esto? ¿Quién es el que tiene la potestad, la autoridad de crear y de deshacer todo? Pues es Dios, ¿sí? El máximo de todos. Y en Isaías 45:18 también nos habla este principio. Dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, que el que formó la tierra y el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo, el Eterno, oh Jehová, y no hay otro. Entonces, ¿para qué compuso los cielos y la tierra? Para que fuera habitada. La hizo con un propósito, no la hizo porque sí, porque le plació, no, sino todo tiene un propósito, ¿sí? Cada ser humano, cada animalito a lo largo de este hábitat, a lo largo de esta casa que él creó desde el universo en su plenitud hasta lo que nosotros tenemos en nuestras propias casas, pues es realmente todo tiene un propósito y todo tiene un diseño para lo que fue creado, ¿sí? Acá también cabría decir, cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver ciertos atributos que definirían a Dios para entender un poquito esto que Rafa o que estaban explicando en la clase pasada con respecto a quién, a Yeshua, ¿sí? ¿Qué viene siendo Yeshua y Dios? Acá lo vamos a entender un poquito. Les digo un poquito porque definitivamente entender la realeza de Dios con Yeshua, pues es casi, yo diría que imposible, no lo entendemos muy bien, ¿cierto? Pero pues vamos a ver que Dios tiene varias características, ¿sí? Que incluso por estas características el pueblo judío dice que Dios no puede convertirse en ser humano, aunque pues Dios es Dios, tiene la potestad de hacer y deshacer o hacer todo como Él quiere, ¿no? Entonces, la primera característica que Él tiene es que infinito, no tiene ni principio ni final. Otra característica es que es invisible y omnisciente, lo podríamos poner ahí también como omnipresente. Está en todo lugar, todo lo siente y sabe todo. Está
invisible. Ahorita no lo podemos ver en ninguno de los lugares donde estamos, en ninguna de nuestras casas, ¿cierto? Pero Dios está allí, ¿sí? Y a veces lo encajonamos como si Dios estuviera rondando el universo, pero realmente Dios está más allá del universo. Yo se los he puesto de una manera un poquito más fácil y es como si nosotros diseñáramos una maqueta, hagan ustedes una casa en plastilina, en lo que ustedes quieran, pero ustedes están dentro de la casa y están revoloteando entre la casa y mirando qué defecto tiene. No, ¿cierto? Lo están mirando desde fuera, desde una dimensión totalmente superior que no estaría en la dimensión de lo que hicieron como casa, ¿cierto? Eso para entender la dimensión de Dios. ¿Listo? La tercera característica es que es atemporal, que quiere decir fuera del tiempo, o sea, no es medido, no lo podemos contar en meses, en años, en siglos, no lo podemos contar. La otra característica es que inmaterial. O sea, no lo podemos poner en un material así como nosotros somos de carne y huesos, los animales también, las planticas, bueno, ya de otro material, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿cierto? No lo podemos encajar a Dios con un material en específico. Y fuera de eso tiene la quinta cualidad, que es que no está sujeto al espacio o al tiempo. Él fue el que creó el espacio y el tiempo, ¿sí? Imagínate, o sea, acá ya vemos a un Dios totalmente mucho más grande que en nuestra dimensión como tal, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasaría para un Dios con todas estas características? Tendría que mostrar o cómo podría mostrar su poder en un lugar que es finito, en un lugar que es visible, en un lugar que tiene tiempo, que es material y que está sujeto al espacio y al tiempo. ¿Cómo él podría mostrar todo esto? Pues tendría que utilizar algo. Sí, y es lo que está en hablando la clase pasada, como el verbo, como la palabra, sí, que ya lo vamos a entender, vamos a ir paso a paso. No se me afanen, porque yo sé que muchos ya es a correr y a decir esto. Vamos paso por paso, ¿listo? Entonces, acá vemos estas cinco cualidades de las cuales pues el Eterno para poder mostrarnos su amor, su benignidad, su misericordia, pues él tuvo que hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? De las cuales pues nos vamos a ver acá a través de estos textos bíblicos, ¿sí? Entonces, vamos a ir buscando cada uno de estos pasajes y acá sí les pido que cada uno de ustedes escojan no, yo les voy a decir cuál verso escojan, más bien porque si no se arma el alboroto, me van a decir qué fue y cómo se mostró Dios a través de las escrituras en estas situaciones, ¿sí? Juan, ya que te tengo acá de primeras, porfa, me buscas Génesis 15:1. Rocío, tú, por favor, el siguiente, Rocío Cortés, 18, Génesis 18, del 1 al 22. Lo vamos a leer, estamos en estudio, entonces no hay problema. Albita Orozco, Génesis 32:24. Los estoy poniendo según las cámaras que veo. Qué pena con todos si no los nombro a todos. Tengo a Mari Cárnica. Porfa, me colaboras con Éxodo 13:21. Gloria Reyes con Éxodo 19:16. ¿Me confirman si no pueden abrir micrófonos? Si no, pues entonces le damos la oportunidad a alguien. Ya lo Felipa. leemos. Dame un segundo, les coloco a todos los textos y ya te doy la palabra, ¿listo? Felipa, ¿en cuál quedé? Gloria, ¿cuál te di? 19:16, ¿sí? Éxodo 19:16. 19:16. Listo, vale, gracias. Felipa, me colaboras con el siguiente, Éxodo 33:9 y venga, le miro a ver quién está por acá. Es que son los únicos que tienen cámara. Denme un segundo.
Ti, 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 Mónica, porfa, me colaboras con Ezequiel 1:26 y ¿a quién le digo más? Así. A A Miriam, Rosa, dime. que a Miriam. Miriam Cristancho. Señora, Exo, Vargas. Éxodo, Éxodo 33:9. Ya ahorita les doy y Miriam Vargas, me colaboras con Daniel 7:9 y a Rosa Ezequiel 1:26, porfa. Sí quedaron todos o no repetí ninguno, ¿cierto? Espero no haya repetido ninguno, yo soy un poquito mala para la memoria. ¿Listo? Entonces, Juan, por favor, colabórame. Javier, en la próxima. Listo, dale, Juan. A ver, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Allí, Ahí ¿cómo se mostró Dios ante Abraham? como su escudo. No, ¿me lo lees, por favor, otra vez? Después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando dice vino, ¿vino en qué? Vino en Vino visión en visión, pero vino la, La palabra. a la ajá. palabra del Señor. Entonces ahí se mostró como que vino la palabra. ¿Ustedes cómo creen que vino la palabra? ¿La palabra viene? O sea, Mm. mi palabra ha llegado a ustedes como alguien, vino. Yeshua. En persona, ¿sí? Así como lo dijo Patty, como en persona. Vino la palabra, que en este caso, ya ahorita más adelante vamos a ver qué es Yeshua, ¿cierto? Entonces, acá, denme un segundo. Entonces, en persona, ¿sí? La siguiente, porfa, Génesis 18:1-22. El Señor se le apareció otra vez a Abraham cerca del roble que pertenecía a Mamre. Un día, Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Entonces levantó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de ahí. Cuando los vio, corrió a recibirlos y se inclinó hasta el suelo en señal de bienvenida. Mi señor, dijo él, si le agrada, deténgase aquí un rato. Descansen bajo la sombra de este árbol mientras les traen agua para lavarse los pies, ya que han honrado a su siervo con esta visita. Permítame prepararles comida para que recobren fuerzas antes de continuar su viaje. Está bien, dijeron ellos, haz lo que dijiste. Entonces Abraham volvió corriendo a la carpa y le dijo a Sara, apresúrate, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas, amásala y hornea pan. Luego Abraham corrió hacia el rebaño, escogió un becerro tierno y se lo dio a su siervo, quien lo preparó con rapidez. Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces le- uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de la misma y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Entonces el Señor le dijo a Abraham,
Porque se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí, pero el Señor dijo, no es cierto, sí te reíste. Después de haber comido, los hombres se levantaron y miraron hacia Sodoma. Cuando salieron, Abraham caminó un tramo con ellos para despedirlos. ¿Ocultaré mis planes a Abraham? Preguntó el Señor. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces yo haré que Abraham todo lo que lo- entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Así que el Señor le dijo a Abraham, he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grande. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, si no es así, quiero saberlo. ¿Hasta el 21? Hasta el 22. Sí, así Los es. otros hombres se dieron la vuelta y se dirigieron a Sodoma, pero el Señor se quedó con Abraham y Abraham se le acercó y le dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Hasta ahí, ya. Listo. Sí, hasta ahí. ¿Quién ahí cómo se presenta el Eterno? Se le ¿Cómo se mostró apareció Dios? En persona. en persona, ahí se le apareció Ajá, exactamente. Otra vez como persona, en ¿cierto? En persona, forma de persona. persona. Ajá. Y dice que literalmente es Dios, ¿no? Es el Eterno El que se le Eterno. presentó. El siguiente, ¿quién tiene Génesis 32:24? Es que se me movieron las cámaras, no los puedo ver Yo en lo orden. tengo, yo lo tengo. Dale, Albita, dale, porfa. Dice, y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pues está bien. Ahí también en qué se nos mostró, qué se nos presentó. Como un varón. Exactamente, como un varón o como persona, para que ustedes lo tengan ahí como presente. Listo, el siguiente, porfa, Éxodo 13:21. Sí, dice 13:21. Fíjate. Y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Hasta ahí? Entonces, ¿en qué se presentó? En fuego y en Ujú, Nube. exactamente. columna. Entonces, y acá ya se nos muestra como una nube nube y un fuego, y una columna de fuego. fuego. Disculparán mi letra, está como fea. Fuego. Bueno, ahí me comió una letra. Listo, en Éxodo 19:16, porfa. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahí, ¿cómo se mostró? Como sonido de bocina muy fuerte. Ujú, con bocina, truenos Ajá. Y y relámpagos. lámpagos. ¿Listo? Éxodo 33:9. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. ¿En qué se presentó? En nube, Ajá, una columna de nube. exactamente. Listo. Y porfa, Ezequiel 1:26. Sí,
Dice, y había sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas como un trono de piedra de zafiro, y sobre aquella especie de trono había la figura como de un personaje, pues una persona en el trono, ¿no? Ajá. Entonces allá como una persona y el siguiente, colabórame con Daniel 7, porfa, entonces. Daniel 7 Daniel 7:9, porfa. dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ujú. Entonces acá también Di- se presenta como un anciano, ¿no? como un anciano y dice como la nieve, sí, tenía el vestido blanco como la nieve y el pelo como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas Ujú, del mismo fuego ardiente. ujú. Exactamente. Bueno, entonces si vemos acá en Ezequiel y Daniel fue casi que una visión, ¿no? No es tanto que él se presentó directamente, sino que mostró una visión. También se presentó de otras maneras, lo vemos que con Moisés, que se presentó cuando lo llamó a Moisés, le hizo el llamado a su servicio, ¿en qué se presentó? Zarza. Exactamente, en una zarza ardiente, ¿no? Que no se consumía. Entonces, si vemos, el Eterno se manifestó a nosotros de diferentes maneras, no de la misma manera que a veces nosotros pensamos, Él está muy lejos, pero Él se acerca, y acá es donde debemos entender un principio también de Dios, ¿sí? Que era el que tocaban mucho la clase pasada, pero vamos a ir entendiendo poquito a poquito, ¿listo? Entonces, si vemos, están estos 5 atributos: infinito, invisible, atemporal, inmaterial y no sujeto al espacio o tiempo, ¿sí? ¿Y a qué necesitamos que él y cómo se presente en nosotros en una expresión o en algo que nosotros lo podamos entender de manera finita? En una expresión visible o en una manifestación visible, en una expresión o en una extensión en el tiempo en el que se presente aquí y ahora, ¿sí? Como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Abraham, que se les presentó en un lugar y en un momento en específico, ¿cierto? Ya cuando iba de paso a destruir a Sodoma y Gomorra. Lo mismo en una expresión material. ¿Por qué? Porque necesitábamos verlo, necesitábamos participar con él, ¿no? Y en una expresión donde lo podamos ver tanto en plano físico como espiritual, como lo vemos en cada uno de los eventos que vimos. Lo vemos a través de las nubes, de los relámpagos, de los truenos, del sonido del chofar, ¿sí? De a través de muchas cosas, el Eterno se mostró y se manifestó. Entonces, ¿cómo el Eterno es que puede participar con la creación? Y esto lo vamos a ver a través de su expresión o manifestación. No se me afanen, ya vamos a ir entendiendo esto, el por qué manifestación y cómo es que las escrituras lo conocen, ¿sí? Listo, y lo vamos a ver con ejemplos ya escriturales, ¿vale? Para que no se me vayan, digamos, como perdiendo. Entonces, en Génesis 15:1 nos dice, después de estas palabras, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Acá cuando dice vino la palabra, esto es lo que debemos empezar a entender, esta expresión, ¿sí? O emanación de Elohim. La palabra es la expresión o la emanación de Elohim. Lo podríamos también entender como la manifestación de Elohim, ¿sí? Que como se da en diferentes, en el español nosotros casi siempre aparece como la palabra o el verbo que lo vemos en Juan 1:1, ¿no? La acción.
En hebreo la vamos a encontrar como la davar, que era lo que Rafita estaba hablando la clase pasada, pero les dije, vamos por paso, ¿sí? Y vemos que en el arameo, pues ya nos aparece como memra, ¿sí? Eso ya ahorita lo vamos a ver poquito a poco. Y en griego aparece como logos. Cuando ustedes miran en Juan 1:1, en el Strong, lo que dice como verbo aparece con la palabra de logos, ¿sí? Y para nosotros poder tener evidencia, y cuando habla de la menra en el arameo nos la explica un poquito mejor, y hay varios targum que podemos utilizar para esto, ¿sí? Para eso vamos a ver varios targum, ahorita los vamos a ver. Y estos Targum, ¿qué quiere decir? Son textos traducidos al arameo, es decir, cogieron toda la parte de la Torá, la tradujeron en arameo, más o menos se cree que para el siglo primero o bueno, el tercer siglo al primero antes de Cristo, ¿sí? O sea, es de la época antes de que Yeshua llegara a manifestarse en persona. Estas traducciones, ¿qué es lo que tienen? Es que además de tener el verso como tal, tienen ciertas interpretaciones de lo que de lo que pensaban los hebreos en esa época, ¿sí? Para la época que estaban haciendo esto. Entonces podemos tener, digamos, una cercanía mucho más hacia lo que quiere decir la menra, hacia lo que quiere decir con la palabra vino el eterno, ¿sí? Porque pues uno no le pone sentido, pero cuando uno dice vino la palabra, o sea, ¿será que sus palabras tienen paticas y llegan hasta donde ustedes quieren? No, yo me lo imagino así, yo soy mucho imaginar las cosas. No sé si ustedes se imaginaban cómo es que vino la palabra del Eterno a este caso a Abraham, cómo se presentó, ¿sí? ¿Cómo? Pues en persona, porque estaba hablando directamente con Abraham. Él, imagínese a ver letras ahí caminando, pues yo creo que pegaría el susto y saldría corriendo, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Entonces acá podemos ver, y para esto vamos a entrar a estos targos, ¿sí? Para eso vamos a ver varios targum. El primero que vamos a ver es el Neofiti, ¿sí? Este es el targum Neofiti. Si algo usted lo pueden buscar en internet. Y lo vamos a ver en el capítulo 1, hablando textualmente de la creación. Dice, desde el principio el Hijo de Yahweh o de Jehová o de Elohim, con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y caótica, deshabitada de hombres y de bestias, y vacía de todo cultivo de plantas y de árboles, y la oscuridad se extendía sobre la faz del abismo, y un espíritu de amor de delante de Yahweh soplaba sobre la faz de las aguas. Y dijo el verbo de Elohim, el verbo de Jehová, el verbo de Yahweh, haya luz. Y hubo luz según el orden de según la orden de qué? De su verbo, es su palabra, ¿sí? Y fue manifiesto ante el Eterno que la luz era buena, y el verbo del Eterno separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Y sigue diciendo, y llamó el verbo del Eterno a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y hubo tarde y mañana, y el orden del trabajo de la creación el día primero. Sigue en el verso 6, y dijo el verbo del Eterno, perdón, haya el firmamento en medio de las aguas y divida las aguas inferiores de las aguas superiores. Y creó Yahweh el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban encima del firmamento, y fue así según su palabra. Entonces acá vemos esa utilización de la expresión de la manifestación del Eterno a través de su verbo, a través de su palabra, ¿sí?
Entonces, esa es la menra. La menra es la expresión de Adonai que nos muestra que también participa en la creación, ¿sí? ¿A través de qué? De su expresión o a través de su manifestación, que en este caso sería que su declaración, su palabra, ¿sí? Dijo, hágase la luz y fue la luz. Dijo, hágase la naturaleza, ¿sí? Ya estoy disvariando con las palabras, pero ahí ya ustedes me pueden ir entendiendo poquito a poquito, ¿listo? Dime, Pedrito. Perdón por la interrupción. Ahí está Ujú. la respuesta de la pregunta de hace rato de Sol, de que cómo había hecho el Señor los cielos y la tierra, cómo los había separado, ¿no? Ahí está, creo que la respuesta para la pregunta de Sol. No Bueno, sé si acá no es tanto. correcto. Acá todavía estamos viendo cómo se formó, pero no dice de qué material o cómo fue diseñado los cielos y la tierra, ¿no? Porque ella está hablando ya en cuanto al texto uno que dice el Señor creó los cielos y la tierra, pero pues está hablando del universo, hablando de todo lo que contiene los cielos, porque los cielos no solo contiene lo que nosotros vemos de aquí, salimos a la afuera, a nuestra puerta y vemos los cielos, no solo contiene eso, sino contiene ¿qué? Todo el espacio como tal que conocemos, ¿sí? Eso. Dime, Pedrito, ¿qué más ibas a decir? Como para aclarar ese punto. No, nada más eso. Pero Sí, vamos a esperar a lo que viene más ajá. adelante. Sí, porque igual si les dije, ya vamos a ir respondiendo y esa pregunta, si no estoy mal, se responde en uno de los versos más adelante. ¿Listo? ¿Vale? Entonces acá vamos viendo esa expresión del Eterno. Si lo miramos desde otro Targum, que es el Targum de Jerusalén, ¿sí? Y lo miramos en Génesis 2:27, ¿sí? Nos dice, y el verbo del Señor creó al hombre a semejanza de la presencia del Señor lo creó, al varón y a su compañero los creó. Acá sería compañera. Los creó, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y el verbo, la manifestación de Elohim, ¿sí? Esa expresión de Elohim fue el que creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso hablamos del primer Adán, por eso hablamos del postrer Adán, ¿no? Aunque yo diría que es más bien al revés, el postrer Adán debe ser el primero y Adán pues debería ser más bien el segundo Adán, ¿sí? A nivel de principio, ¿no? Pero bueno. Esto en cuanto al Targum de Jerusalén. Este Targum de Jerusalén, ustedes lo pueden encontrar en una página que se llama Sefaria, ¿sí? Que es donde están todos estos textos a nivel judío. Los judíos lo están y lo tienen, digamos, como para que todo el mundo los pueda estudiar, ¿vale? Listo, este como el Targum de Jerusalén. Vamos a ver otro que es el Targum de Jonatán, que ya nos habla en el Génesis capítulo 3 verso 8, que nos dice, y oyeron la voz de la palabra del Eterno, o sea, imagínense, oyeron la voz de la palabra. ¿Sus palabras tienen voz? Les pregunto. No, ¿cierto? No tienen voz, porque ¿quién es el que tiene la voz? Nosotros, las palabras son las que van, ¿cierto? Entonces, imagínate acá, ya poniéndole un poquito de raciocinio a esto, vamos entendiendo que habla de una manifestación del Eterno. Entonces dice, y oyeron la voz de la palabra del Eterno, Dios, que se paseaba en el huerto. Imagínese una palabra paseándose en el huerto, caminando con ustedes alrededor. Sería como chistoso, ¿cierto? Y sigue, y el hombre y su mujer se escondieron de delante del eterno Dios entre los árboles del huerto. Si la palabra se paseaba por el huerto, ¿por qué se escondieron ellos? Si era algo, las palabras son invisibles, no se ven, no se palpitan, no nada, porque se tuvieron que esconder. ¿De quién se estaban escondiendo? De la manifestación
de Elohim, de la manifestación de Dios, ¿no? ¿Listo? Y vamos a ver el siguiente Targum, que es, volvemos a Neofiti, pero acá ya vamos a ir a Génesis 2 y vamos a ver desde el verso 1 al verso 3. ¿Listo? Dice, y terminaron las criaturas, y terminaron las criaturas de los cielos y de la tierra y todos sus ejércitos. Y el verbo de Yahweh terminó el día séptimo la obra suya que había creado, y en el séptimo día hubo descanso y quietud delante de él de toda la obra suya que había hecho. Y la gloria de Yahweh bendijo el séptimo día y lo declaró santo porque en él hubo delante de él gran descanso y reposo de toda la obra suya de la gloria de Yahweh había creado al obrar. Acá viene redundancia de la redundancia. ¿Sí? Bendijo él porque descansó él. ¿Sí? Imagínate acá cuando dice y lo declaró santo porque en él hubo delante de él gran descanso. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? La gloria de él, delante de él hubo descanso. Su manifestación. Su manifestación nos muestra esa obra que él hizo. Y acá en el Tangun Onkelos, que es como un resumen de todos, podemos ver en Génesis 3:8, que dice y nos lo muestra de diferentes maneras en el Targum de Jerusalén, y acá muestra otros que creo que son Kelos también. No me acuerdo estos otros dos a cuál está hablando, pero ahí nos dice y nos muestra en diferentes maneras cómo se muestra. Y dice, y oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba en el huerto hacia el fresco día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Dios entre los árboles del jardín. Acá, ¿qué dice? Y oyeron la voz del Eterno Dios. Acá en el otro dice y oyeron la voz de la palabra del Señor Dios. En el siguiente dicen lo mismo y oyeron la voz de la palabra del Señor. ¿Sí? Imagínate esto que nos está diciendo acá, esa manifestación de quién, de Dios. Por eso en Salmos 33:6 también nos dice, por la palabra del Eterno de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de qué, de su boca. ¿Cómo fueron hechos los cielos y la tierra? Acá ya está la respuesta para Solecito. Fueron hechos por el aliento de su boca. ¿Sí? Ay, gracias por el Vale. aliento. O sea que ahí sí fue de la nada. Bueno, a través del aliento de su boca, ¿no? Utilizó su propio aliento, su propia emanación, su propio poder, ¿sí? Incluso vamos a ver más adelante que hay otro texto que dice que fueron hechos de las cosas invisibles, ¿no? Ah, ok, gracias, Juliet. Vale. ¿Mm? Podemos decir que fue hecho por su Ruach también. Recordemos que el Ruach o que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios también es ¿qué? Un atributo de Dios, es decir, una manifestación de Dios para mostrarnos que su poder, ¿no? O sea, Él lo muestra a través del viento, a través del aire, nos muestra su fuerza, su poder, así como nos muestra su sencillez, su amor. Ustedes pueden salir y sentir el aire rozando lo más de bonito como una caricia, ¿sí? Pero también ustedes pueden ver un huracán, también ustedes pueden ver un viento que coge y levante una casa y vuelve y la tumbe, ¿cierto? Muestra también su fuerza, ¿sí? Nos está mostrando también que esa palabra, esa manifestación del Eterno a través de algo que nosotros podamos entender,
a través de su manifestación en cosas que nosotros podamos entender. Moisés lo entendió a través de una zarza, ¿sí? El pueblo fue direccionado a través de una nube, de una columna de fuego. ¿Y quién fue el que utilizó esto y cómo se manifestó? Pues fue el Eterno, ¿cierto? No sé si hasta acá vamos bien, porque ahora vamos a entender que esta menra es la palabra de Elohim, o este verbo, o esta, también lo vemos como verbo, acción, logos, sí, como la palabra. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Sí, Juliet. Sí, Juliet, gracias. Listo. Perdón, nada más un comentario. Dale No rápido. sé no sé qué tanto contacto hayan tenido ustedes con los Targum, pero hay que, Juliet nos lo explicó claramente. Esto es una transcripción del arameo, ¿sí? De los versículos bíblicos al arameo. Es algo así como, ustedes han escuchado hablar del Talmud, conocen el Talmud, ¿no? Y que el Talmud es una compilación de la Mishnah y la Gemara, ¿no? Que también son interpretaciones bíblicas. Entonces, nosotros tenemos la palabra del Señor, perdón, como que estoy quedando ronco, tenemos la palabra del Señor y estas son interpretaciones. Nos ayudan mucho para tener luz, pero no quiere decir que sustituyen a la palabra del Señor, ¿no? Las podemos tomar como guía, pero hasta allí. Y es como cuando hemos hablado de la tradición oral, ¿sí? Judía siempre hemos hablado de ella. ¿Y qué decimos? El propósito de la Torah oral es muy bueno, ¿sí? En sí es muy bueno el propósito, pero lo que tiene que prevalecer siempre que es la palabra del Señor, ¿no? La escritura como tal. Pero estos documentos nos ayudan a tener un poco más de luz. En la pregunta de Sol, por ejemplo, hijo, ¿de dónde hizo los cielos? O sea, de entrada, los cielos, si nosotros queremos señalar que los cielos los podemos ver, los podemos tocar, de hecho ni siquiera los podemos ver, ¿no? Porque lo que nosotros le llamamos cielo, que es la extensión, lo que vemos del universo infinito. Entonces, los cielos, si lo queremos poner en cuestión en un ámbito físico, no lo podemos calificar así. Eh, Tal vez y haya otras dimensiones, ¿sí? Y tal vez en esa otra dimensión el Señor existe junto con toda la cuestión espiritual, con todos los seres espirituales, pero la verdad es que ni siquiera tenemos bien preciso ese punto, ¿no? Lo que nosotros le llamamos cielo, que es el color azul que vemos en el cielo, es el color que se genera, ¿por qué? Por la profundidad del universo, pero el cielo no tiene límites, ¿no? Y ni siquiera nos lo podemos imaginar. Ujú. Entonces, nada más para considerar eso. Oye, ¿de dónde hizo esto? ¿De dónde hizo lo otro? Pues al hombre sabemos que lo hizo del polvo, ¿no? A los animales y a las aves sabemos que la sacó lo sacó de las aguas. Oye, ¿y de dónde se generaron esas aguas? La verdad es que estaríamos como los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y no llegaríamos este, a una respuesta que a lo mejor nos satisfaga. Lo que sí sabemos es que cuando lleguemos con el Señor, nos vamos a poner de acuerdo y cada quien le pregunta algo para que nos aclare todo. ¿Les Ujú. parece? Adelante, Juliet. Ana, no te preocupes, igual ya vamos a finalizar, que pues ya estaba mirando y ya nos quedan 3 minutos nomás. Ya la otra parte la vamos a entender ya la próxima clase, que tiene que ver la palabra con Yeshua, ¿sí? O la menra con Yeshua.
Si vemos, pues como lo dice Rafiti, como se los dije al principio, esto de entender la palabra realmente se nos sale de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad de entender, pues debido a que queda que es un Dios manifestándose de una manera que nosotros lo podamos entender. Por así es que yo lo he llegado a entender, ¿sí? Y es de la manera que se los puedo dar a entender a ustedes. Solo Dios se muestra a través a nosotros, a través de la forma que Él desea o a través de lo que Él nos quiere mostrar, ¿sí? Por eso nosotros decimos Él es la roca de Israel, no es que literalmente sea la roca, sino que está mostrando ciertas características que es la roca para nosotros, ¿no? En esas atributos del Eterno que nos reflejan su poder y que a través también de sus manifestaciones, ya como la expresión como tal o manifestación, nos muestra ese poder tan grande que Él tiene, que no lo podemos entender, sino que nos lo muestra en nuestro limitado espacio y tiempo, ¿sí? Para nosotros poder entender un poquito más acerca de Él, cómo Él se quiere mostrar a nosotros, ¿no? Dime, Sí, por Rafita. ejemplo, Juliet, vimos ahorita, ¿no? ¿Cómo se le presentó? Se le presentó en persona. Y Ujú, dices, oye, si la misma escritura dice que no podemos ver el rostro del Señor, porque en ese momento caeríamos muertos, ¿no? ujú, Entonces, oye, ¿cómo es posible? Y eso es lo bonito, lo que vamos a poder entender con Juliet la semana que viene. ¿Por qué les digo esto? Para que se les antoje otra vez conectarse la próxima semana. Porque de verdad la escritura dice eso, que nadie puede ver el rostro del Señor, ¿sí? Porque en ese momento estaríamos fulminados. Pues entonces, si dijimos que se presentó el Señor en persona, pues vamos a descubrir realmente quién fue o qué fue o cómo fue esa manifestación del Señor. ¿Estamos de ujú. acuerdo? Sí, y que algo que vemos es que no lo decimos nosotros, sino lo dicen las escrituras que se presentó en persona, ¿no? Dice que habló, como dice, es que habló con Abraham, que caminó en el huerto del Edén, pues la palabra no va a caminar así por sí sola, no, no creo todo lo que yo haya dicho, imagínense caminando al lado de ustedes, pues sería de loco, ¿cierto? Entonces, pues ahí vamos entendiendo un poquito acerca de esto en lo que realmente Dios nos dé la revelación, ¿no? Entonces, pues hasta acá quedaría Perdón, toda. Juliet, Dime, perdón, Rafita. Juliet, y por ejemplo, cuando dice que lo vio en visión, ¿sí? O sea, ¿cómo es eso de verlo en visión? A lo mejor decimos, oye, pues quién sabe qué se metió, ¿no? O qué se fumó. Este, pues no, o sea, también el Señor se manifiesta y te hace ver cosas. No, en sueño es diferente, ¿no? Porque en sueño, pues es mientras tú duermes, pero una visión es mientras estás despierto. Ajá. Entonces, también necesitamos empezar a distinguir esas cosas. Y el Señor, a nosotros, ¿cómo se nos ha manifestado? Pues a través de su palabra. Por eso lo estamos leyendo, la estamos estudiando y lo estamos conociendo, ¿no? Ese es